Queridos amigos, a otra emisión de Alguien Quería Decirlo. Queridos auditores de Radio La Movida, les mando a todos ustedes un saludo, soy Rubén Méndez Curdiles, y como siempre es un gusto hacerles compañía durante la próxima hora. Bueno, saludo naturalmente a todos los que nos están acompañando a través del 90.9 de la FM aquí en la comuna de Laja, como también los que nos están escuchando a través de lamovidachile.cl y quienes también después vean este programa finalmente ya en su grabación final este mismo día, pero en la tarde a través de mi canal de YouTube. Saludamos a nuestros auspiciadores, la Clínica Central Pie de la Comuna de Los Ángeles, la doctora Blanca González, también de la Comuna de Los Ángeles, y aquí en la Comuna de Laja, Tiendita de Marce, tienda de domicilio objetos para el hogar, y Electro Laja. Iremos desglosando estos auspiciadores a lo largo del programa. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Hoy día jueves 4 de diciembre. Penúltimo día de la semana. Los días jueves tienen otra sensación. Por lo general este suele ser el último día de verdad de la semana, porque ya el viernes uno ya está con otra mentalidad, están preocupados de otras cosas. Bueno, en 10 días más son las elecciones, es la segunda vuelta. Y bueno, esta semana ha estado marcada las noticias por el debate Archi, la Asociación de Radios Chilenas, entre el candidato José Antonio Kast y Janet Jara. De verdad es que, como les dije y les advertí, yo iba a hablar de noticias que fueran relevantes. Y si se han dado cuenta, yo he hablado de noticias relevantes. He explicado el tema de la inmigración, el tema de la posible deportación masiva. Recuerdo que en uno de los primeros programas que hablé aquí en Alguien Quería Decirlo, creo que, si no fue el primero, creo que fue el segundo o tercer programa que hice, en agosto de este año, expliqué lo que eran las expropiaciones o nacionalizaciones que proponía la señora Jara en su programa de primarias. O sea, ya he hablado de las cosas relevantes. Entonces considero, disculpe la expresión, una pérdida de tiempo hablar de las descalificaciones que se hacen un candidato con otro, hablar de cosas poco importantes. Yo considero que lo más valioso de un debate es hablar de las propuestas, y porque las propuestas son eso, argumentos, y requiere una explicación, requiere que uno hable racionalmente de lo que uno está proponiendo, ¿no? Y tristemente eso no se ve, pero eso no se ve hace tiempo en política, hace tiempo en realidad, no se ve esa capacidad de poder debatir claramente con argumentos. Fíjese que cuando hemos visto elecciones polarizadas, como las que hay hoy día, las otras ocasiones donde se vieron elecciones así de polarizadas en Chile, había una capacidad de conversación muy diferente a la de hoy. Busque usted los debates entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, año 2000. Es increíble la capacidad que había hace no mucho tiempo de poder debatir claramente con argumentos y sin caer en tantas difamaciones entre un candidato o entre un sector y otro. Son cosas propias de la, diría yo, de la educación que uno recibe en casa, también el tacto y los modales. Y lo otro que también se ha vuelto también de moda, esto de no ser muy respetuoso. Pero esto no es exclusivo de un sector político, esto en general es de la política, que llama más la atención, ser disruptivo, ser pesado, ser más grosero, porque uno, entre comillas, se vuelve más cercano a la gente, y puede ser, porque hay cosas que uno no dice en voz alta, pero las piensa. Ahora, ¿eso qué trae como consecuencia? Que se pierda algo sumamente importante, que al revés de nosotros, esas personas que están ocupando cargos políticos están allí para tomar decisiones respecto de la economía, respecto de la justicia, respecto de la seguridad, y para esas cosas necesita tener propuestas claras. No sirve de nada tener una persona que solo sepa hablar igual que uno si no tiene propuestas respecto a eso. Y de hecho, si se ha dado cuenta, por más marketing que tenga un candidato, no sirve de nada si no tiene propuestas muy claras. He escuchado muchas comparaciones, por ejemplo, con Javier Milei, el candidato, el hoy presidente de Argentina, pero yo le seguí la carrera a Milei prácticamente desde que se lanzó al estrellato en 2015, cuando dio su primera entrevista en un canal de televisión importante de Argentina, y él solo era un economista, él no quería estar en política. Y ya cuando fue candidato en 2023, me dediqué a leer sus propuestas, y todo lo que él está haciendo hoy día era todo lo que él ya había avisado que iba a hacer hace 2 años atrás. Entonces, claro, mucha gente cree que se eligieron a Milei porque él es un hombre despeinado, loco, grita cosas, dice malas palabras, pero en realidad
esa es la parte del personaje, y el personaje dura un rato en realidad. En realidad lo que ha sostenido políticamente al presidente argentino ha sido, entre otras cosas, la capacidad de llevar a la práctica las cosas que había prometido. Porque fue claro en las cosas que estaba proponiendo, ¿no? Una gran reducción del gasto público, eso iba a provocar una baja de la inflación y que poco a poco la economía se empezara a estabilizar, y que ahora vendría en esta segunda parte, porque en este año asumen más diputados y más senadores afines al presidente argentino, a haber una gran recomposición o una gran reestructuración del sistema judicial y del sistema laboral. Todo eso va o es afín a que mucha gente está confiando en ese presidente, no solamente porque sepa decir garabatos igual que los argentinos promedio, ¿no? No es solo eso. Por eso es que de repente cuando nos vamos a los extremos pensamos en que esta persona es del pueblo, por lo tanto nos puede entender. Claro, nos puede entender. Pero ¿qué propuesta dio? ¿Qué cosas propuso? Y eso, repito, ha afectado a toda ideología política. Mencioné el caso de Argentino porque es el presidente más rockstar que hay en este momento, el que más gente sigue en redes, ¿no es cierto? Y el que más risas causa, por decirlo así, porque mucha gente lo eligió casi por risa, igual como lo que pasó con Trump en Estados Unidos, ¿ya? O como también ocurrió con un presidente guatemalteco que también era un cómico, no recuerdo ahora el apellido, pero era Jimmy, su nombre. O sea, usted ahí tiene el caso, ¿no? Que a veces se elige por el personaje, pero eso dura un tiempo nomás. Si no tenía propuestas y si no las aplicó, bueno, poco contenido tenía y bien poco aporte terminó siendo. Entonces no nos confundamos, y por eso yo no me voy a detener ahora a analizar mucho lo que fue esa conversación, este debate, porque en realidad dejó muy poco para el análisis, a decir verdad. Nada que en realidad importe, considero yo, al humilde criterio de este servidor de todos ustedes. Vamos entonces al primer auspiciador de nuestro programa, que es la Clínica Central Pie, ubicada en María Auxiliadora 340 en la comuna de Los Ángeles. Los seres humanos no somos simétricos, una pierna o un pie es más grande que el otro, y quien sufre nuestra columna. Así que qué mejor que usar plantillas ortopédicas hechas por profesionales. Además, en esta clínica se atiende naturalmente a personas con diabetes y de la tercera edad, y también la operación de uñas internadas. Así que, ¿la recomendación cuál es? Atenderse con los profesionales y la cordialidad de la Clínica Central Pie de la comuna de Los Ángeles en la calle María Auxiliadora 340. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7809-6419. Repito, más 569-7809-6419. Bien, amigos, otra cosa que también les podría conversar, siempre en esta segunda parte he hablado un poquito de la situación internacional, como siempre hablándoles de la situación que han marcado las noticias, que es el tema de Venezuela. A ver, el tema de Venezuela es un tema tan complicado porque en realidad yo comparo la situación de Venezuela como una suerte de segundo muro de Berlín que ha dividido a buena parte del mundo. A ver, en el mundo han habido por lo menos en la era moderna, hablo del más o menos primer siglo después de Cristo, ¿no es cierto? El primer siglo de nuestra era hasta la actualidad, o sea, los últimos 2000 años de la humanidad, han habido, creo yo, tres temas centrales que han dividido políticamente el mundo. El primer tema que ha dividido el mundo ha sido sin duda el conflicto de Medio Oriente, judíos contra árabes, israelíes, palestinos, judíos con musulmanes, Israel contra Palestina, Israel contra Hamas. O sea, yo creo que ese es el gran tema divisor del mundo, ¿no? El siguiente tema sin duda fue el muro de Berlín, porque fue el representativo símbolo de la Guerra Fría, que dividió ideológicamente el mundo entre capitalistas y socialistas. Y el otro tema divisor, más que Cuba, ha sido Venezuela. Porque en realidad, cualquiera sea el final del régimen en dicho país, va a suponer que va a tener la mitad del mundo en contra y la mitad del mundo a favor de lo que sea que ocurra en dicho país. Por eso es tan complicado llegar
Y al caso propio de Donald Trump, por ejemplo, que lleva tiempo amenazando con que va a llegar el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, tanto que ahora muchos se están burlando, están diciendo, oye, este está dando el ultimátum del ultimátum, porque se suponía que el ultimátum lo tenía hasta el día viernes pasado, de la semana pasada, y no pasó nada. Bueno, hay que explicar una cosa. Primero que nada, que las negociaciones hoy día no son como las negociaciones de antes, ¿no? Y Trump está buscando bajo todo concepto que no hayan víctimas norteamericanas y no hayan víctimas venezolanas que no tengan que ver con el régimen, que no tengan que ver con el cartel de narcotráfico de los Soles, que es el que está acusando la justicia norteamericana. Entonces las negociaciones son intensas y suelen demorar mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que mucha gente bien informada, tanto del Departamento de Guerra, ¿no es cierto?, que ahora ya no es Departamento de Defensa, sino Departamento de Guerra de Estados Unidos, están, pero muy, muy interesados y con mucha de su mejor arma dentro del Mar Caribe para lograr una extracción de los líderes de este cartel, que serían, repito, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, o bien una posible ejecución de todas esas personas. De hecho, se sabe que Pete Hegseth pasó el Día de Acción de Gracias, que es una festividad muy propia de los americanos, si no me equivoco, en el USS Gerald Ford, un navío, junto con todos los que tienen que ver con los efectivos militares que están bordeando las costas de Venezuela. Entonces, es muy poco probable que no haya una verdadera acción de Estados Unidos sobre Venezuela. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Esa es la gran pregunta. Sabe que yo me acuerdo de todo esto cuando el Papa Francisco estaba muy mal de salud, y recuerdo que durante fácil un mes o 2 meses se estuvieron dando avisos de que probablemente el Papa murió, pero que simplemente no lo querían avisar todavía. Otros decían que sencillamente estaba tremendamente enfermo, y uno veía los noticieros y cada rato que decían urgente, y uno decía quizás ya murió. Y no, él estaba en el hospital Gemelli, no lo sacaban nunca. La única foto que liberaron de ese hospital era que el Papa estaba de espaldas, recuerdo usted, en una silla de ruedas. Y meses antes de su muerte habían dicho que las festividades de la llamada Semana Santa no le iba a dirigir el Papa Francisco, sino que iba a ser otra persona. Entonces, ¿por qué se adelantaban en hacerlo? Si él todavía estaba vivo y podía, de aquí para allá, desde ese tiempo hasta la llegada de esa fecha, podría haberse recuperado. Entonces, cuando ya finalmente el Papa Francisco aparece, ¿no es cierto?, frente a todo el público, ¿no es cierto?, ese día, creo que fue un día lunes, y ese día, en la madrugada del día siguiente me refiero, ya medios oficiales reportan el fallecimiento del Papa Francisco. Entonces, aquí hago un paralelo, porque yo creo que la noticia de la salud y el deceso finalmente del Papa Francisco fue una noticia que estuvimos siguiendo minuto a minuto durante varios meses. Yo creo que la situación de Venezuela está muy similar. Está muy, muy similar. Y al revés de lo que mucha gente cree, en realidad no hay que tomarse muy a la ligera las amenazas que esté tirando en este momento el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Por qué? Porque lo menos malo que le podría pasar al régimen de Maduro en este momento es que Trump los arreste. ¿Sabe por qué? Porque cualquier mercenario, cualquier cazarrecompensas de otro país ávido de dinero, queriendo tener esos 50 millones de dólares que ofrecen por la cabeza de Maduro, lo podrían capturar y entregar a la justicia estadounidense. Entonces lo menos malo es que la entrega sea de forma voluntaria y que haya naturalmente la mayor liberación, o mejor dicho, el menor derrame de sangre posible, o incluso la menor destrucción posible, ¿eh? Porque generalmente cuando se tira un misil, tristemente muere gente que nada que ver tenía con el conflicto. Así que, tal como ocurrió con una agonía, esta vez está ocurriendo con una posible incursión militar en Venezuela. Hay que estar atentos simplemente minuto a minuto. Pero, a pesar de que no se ve una fecha clara de cuánto todo esto podría ocurrir, lo cierto es que ya no hay vuelta atrás. Y que podría haber una resolución militar respecto al tema de Venezuela por parte de Estados Unidos
en un tiempo. E imaginamos un tiempo no muy largo. El siguiente sponsor es la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología. Ella atiende en el edificio médico de la comuna de Los Ángeles, ubicado en Copolicán 201 en el tercer piso. Cada vez más jóvenes se nos detectan problemas a la vista y eso en parte es bueno porque nos ayuda a prevenir los problemas en esta parte tan importante del cuerpo. Por lo tanto, la sugerencia es la doctora Blanca González. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7872-1333. Repito, más 569-7872-1333. Vamos a los sponsors de la radio y regresamos. Muy bien, de regreso, queridos amigos. Estamos de vuelta entonces aquí en Alguien Quería Decirlo. Bueno, ¿qué les puedo comentar entonces ahora en esta segunda parte del programa? Bueno, miren, a la hora de ustedes tienen de ver las noticias o ver todo lo que en definitiva les puede importar, ¿no? Repito, el día de ayer hablaba este tema de la PAES, terminó el día de ayer. Y a su vez las demás cosas que tienen que ver con las vacaciones, ¿cierto? Con el término de las carreras de mucha gente. También a la hora de ver información local, pero muy local de nuestra comuna de Laja, siempre les digo, sigan a la movida en Instagram, porque ustedes pueden ver información, pero al instante de todo lo que ocurre en nuestra comuna. Y toda la información que pueda interesarle. Y a la hora de hablar temas más internacionales, más analíticos, pues aquí estoy yo para acompañarles. Ahora bien, hay una frase que yo siempre rescato mucho cuando se habla del deber de un comunicador, y es que uno, por más pluralista que uno busque ser, pluralista, plural viene de mucho, o sea, además de una persona, y pluralista quiere decir que uno busca generalmente no hablar solo de una versión de los hechos, sino que enfocarse en lo que más gente puede aportar. Si una persona está afuera gritando, afuera está lloviendo, y otra persona está diciendo, afuera hace sol, ¿cuál es el deber de un comunicador? ¿Pasarle un micrófono a cada persona? ¿Darle una voz a cada una de las personas? ¿O abrir la ventana y ver si está lloviendo o está haciendo sol? Esto último, ¿verdad? Por eso es que pudiera ser que una de las rarezas que hay sin duda en los medios de comunicación es la capacidad objetiva de hablar de los hechos sin abanderarse por un color político. Por eso es tan importante que cuando uno busque esta información, uno lo haga con la mayor altura de miras posible, y uno se va a tener que ver en la obligación de escuchar a personas con las que tal vez no está tan de acuerdo, pero al menos conoce los argumentos de cada postura. Y finalmente cada uno, como siempre digo, se forma su opinión. Mi deber es decirle hechos a usted, querido auditor, y la responsabilidad de qué pensar respecto a estos hechos o qué opinar, la responsabilidad completamente suya. Eso es la libertad de expresión. Entonces, obviando eso, siempre les insto, amigos, a que una gran inversión que uno puede hacer en sí mismo es aprender sobre historia. Aprender el porqué de las cosas. Alguna vez escuché esta expresión, que la historia es repetitiva pero impredecible. O sea, sabemos que un hecho se va a repetir, pero no sabemos cuándo. Por ello, es tan bueno aprender de historia, porque esto nos ayuda a entender qué cosas están ocurriendo hoy y por qué ocurren. Claro, la guerra, por ejemplo, es algo que es muy distinto hoy día. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la guerra ya no es lo mismo que hoy día, como la guerra que hubo, la guerra de Vietnam en los 70 o la Segunda Guerra Mundial, ya no es exactamente igual así la guerra. Hoy día la guerra es muy tecnológica. De hecho, se sabe que hay una manera que ha tenido estos aviones que tiraron los bombardeos sobre las centrales nucleares en Irán, de los Estados Unidos, estos Tomahawks, que lograron dispersar el campo magnético, según tengo entendido. ¿Qué significaba esa expresión? Que básicamente lograban pasar por los radares sin ser descubiertos. Y estamos hablando de Irán, un país muchísimo más rico que Venezuela, en este instante por lo menos, y un país con una fortaleza militar mayor.
y sin embargo los Tomahawks pasaron y nadie los pudo detectar ni pudo parar a tiempo esos bombardeos sobre las centrales nucleares en la operación Martillo de Medianoche. La guerra es muy distinta porque ahora hay mucho tema tecnológico, mucho tema digital. Los pactos ya no se firman en una mesa, en un acto solemne como lo fue los acuerdos de Campo David de la época de presidente Carter o los acuerdos de Oslo con Bill Clinton. No, ahora son todos Twitter o X, como se llama ahora, o Truth, que es la red social del presidente Trump. Ahora todo se maneja desde ahí, pero los principios detrás de los conflictos siempre son los mismos. Así que no se olvide, querido amigo, la historia. ¿Por qué es tan buena inversión aprender de historia? Aunque sea un poco. Porque la historia es repetitiva, pero es a la vez impredecible. Un hecho sí o sí se va a repetir, pero la pregunta es, no sabemos cuándo. Este segmento está auspiciado por Tiendita de Marce, tienda a domicilio de objetos para el hogar. Está aquí en la comuna de Laja y usted puede ver la variedad en su catálogo: brazadas, cobertores con chiporro, bajadas de cama, alfombras, y también puede ver cada tanto su existencia de juguetes. Si usted está preocupado por hacer algún detallito, regalar algo que sea práctico para el hogar de una persona que usted quiere, bueno, la recomendación es Tiendita de Marce. Búsquelo así en Facebook por Tiendita de Marce o vaya al WhatsApp más 569-8238-2813. Repito, más 569-8238-2813. Se entrega a domicilio sin costo adicional dentro de la comuna de Laja, y si dice que viene de alguien que quería decirlo en la movida, le hacen un magnífico descuento. Bueno, mis queridos amigos, vamos concluyendo entonces el programa de hoy. Muchas gracias como siempre por hacernos compañía. Aunque ustedes no lo crean, y esto alguna vez lo escuché de un importante periodista, alguna vez dijo esto, hay momentos donde la gente siempre cree que somos nosotros, los comunicadores, los que le hacemos compañía a todos ustedes. Pero es curioso que también ustedes nos acompañan. Finalmente se forma un diálogo entre nosotros, más allá de que yo no lo escuche a ustedes y ustedes solo me estén escuchando a mí. Así que reiteramos el agradecimiento por su preferencia, por acompañarnos siempre. Sigan siempre en compañía de la movida, para animarlos, para acompañarlos durante el trabajo, durante el resto de jornada, o los que no estén escuchando a lo mejor en sectores rurales. Bueno, siempre le agradecemos su preferencia. El tema de la radiodifusión es siempre muy interesante, y por algo es uno de los rubros que hoy día mucha gente joven lo está siguiendo adelante. Bueno, aquí tienen un caso, ¿no? Tengo apenas 24 años y hasta a mí me parece la televisión un poco anticuada, pero la radio termina siendo algo bastante actual, siendo que lleva mucho más tiempo existiendo. Y es llamativo que hoy día muchos jóvenes se decantan por hacer podcast, por ejemplo, en YouTube, buscándolo acercarse lo más posible a lo que era la radio. Y finalmente termina siendo un rubro que más de uno lo disfruta. Yo lo disfruto porque en realidad no solamente hablo como menso durante una hora, sino que también disfruto que a mucha gente tal vez le interese lo que estoy diciendo. La radio tiene también otra particularidad. Tiene una inmediatez de datos que incluso antes de la llegada de internet ya lo tenía. Les pongo un ejemplo. Cuando fue el plebiscito del 88, el sí y el no, ¿se acordará usted que en la televisión se regía estrictamente por lo que salía del edificio Diego Portales, donde creo que un subsecretario de Pinochet, el señor Cardemil, avisaba los resultados? Y se acuerda que con las primeras, creo que eran como 10.000 votos, era la nada misma, se daba ganador al sí con 56% de los votos, algo así era. Sin embargo, cuando la tele iba en 50.000 votos, la radio iba en 3 millones de votos contabilizados y dando ya ganador al no. Y de hecho, hasta el día de hoy, la costumbre de las proyecciones de la radio sigue siendo algo que se mantiene hasta hoy y con un grado importante de exactitud. Que yo recuerdo muy bien cuando fue el plebiscito del 2022, el 4 de septiembre de ese año, y las proyecciones de la radio con
creo que no alcanzaba a ser 400.000 votos o 100.000 votos eran, y logró proyectar casi con un 100% de exactitud los 62% de rechazo contra el 38% del apruebo. Fue fantástico eso. Y eso es algo de la inmediatez propia de los medios de hoy día, y que la radio se logró acoplar a eso, no se vio atrapada por el pasado. Otro hecho importante, el año 2001, en diciembre, hubo una gran hecatombe económica y social en Argentina, y se acordarán que el presidente de ese tiempo, Fernando de la Rúa, renunció. ¿Quiénes transmitieron inmediatamente esa información ese día? Radio Mitre. Y me voy a aprovechar de este rato para mostrarles a ustedes cómo fue. Escúchenlo. De la Rúa en el tobogán. Mientras el país se le cae encima, el presidente ya decidió su renuncia. Así trascendió de un diálogo telefónico que el presidente de la Nación mantuvo con el titular del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro. Según el senador radical, Fernando de la Rúa le dijo que no le queda otra alternativa que renunciar. Maestro reveló una conversación telefónica con de la Rúa. En el diálogo, Maestro dijo: le transmití mi impresión de que no quedaba otra alternativa, de que elevara su renuncia al Congreso, y él me dijo que percibía que no quedaba otra alternativa. Asimismo, el senador reveló que tiene entendido que la renuncia del presidente será comunicada en horas más a la población. Reiteramos, renuncia de la Rúa, y en su lugar irá el vicepresidente, presidente provisional del Senado, el misionero Ramón Puerta. Reiteramos. En la Cámara de Diputados empieza una sesión para un juicio político a Fernando de la Rúa. Mientras tanto, arde Buenos Aires. La capital federal es epicentro de una batalla campal. Se producen múltiples choques entre la Policía Federal y manifestantes. En la City porteña queman varios bancos. Saquearon un McDonald's. También un local de la cadena de videos Blockbuster. Recordemos que los incidentes en Plaza de Mayo ya hay más de 4 muertos. En el tobogán, imagínense ustedes. Bueno, entonces ustedes ahí tienen un ejemplo. La radio, incluso hace 25 años atrás, ya tenía una habilidad inmediata de transmisión de noticias de última hora. Qué impresionante, ¿no? Por eso es que este medio nunca va a morir, y se ha logrado acoplar al avance de internet y las nuevas tecnologías. Así que eso, amigos, les espero que sigan valorando el esfuerzo que hacemos detrás de los que estamos en los distintos programas de nuestra radio, para seguirles acompañando, y que ustedes también nos sigan eligiendo para su compañía durante cada día prácticamente, con nuestra música, con nuestra información y con el entretenimiento que siempre les ofrecemos. Este último segmento entonces es auspiciado por Electrolaja, servicio técnico de TV y venta de electrónica en general. Este local no solamente ofrece el soporte de reparación y diagnóstico de su televisor, sino que también ofrece a la venta controles remotos de televisión, ampolletas, pilas de todo tipo, cargadores de celular, cables de carga y servicio de fotocopiado e impresiones. Está ubicado acá en la comuna de Laja, en O'Higgins 115, en el local número 2, frente al paradero de taxis. Repetimos, Electrolaja, servicio técnico de TV y venta de electrónica en general. Está ubicado en O'Higgins 115, en el local número 2. Si usted desea hacer alguna publicidad dentro de Alguien Quería Decirlo, publicitar así su negocio, empresa, emprendimiento, servicio, lo que sea aquí en este programa, contáctese al manager al más 569-95334270. Repito, manager de Alguien Quería Decirlo al más 569-95334270. Bueno, amigos, eso sí ha sido todo por mi parte el día de hoy. Soy Rubén Méndez Burdiles, esto fue Alguien Quería Decirlo. Espero que estén muy bien, ánimo, ya está terminando la semana y nos veremos, si Dios lo permite, mañana viernes.